Perfecto, ahora sí. Miren, este es un formato como para poder ir llenando información, ¿ya? Acerca de las acciones de abastecimiento de combustible en los vehículos. Entonces siempre es importante pues ir viendo, ¿no? Un desglose de fechas, qué actividad se realizó, o sea, respecto al abastecimiento. Tanqueado, por ejemplo, en mi caso yo considero que es tanque full, tanque lleno, ¿correcto? Y carga es porque de repente no abastecí en el grifo que normalmente abastezco y de repente el precio del combustible ahí es muy alto, entonces le pongo un monto fijo nada más, pero que con la cantidad de galones no llena el total del tanque. Entonces una carga nada más, ¿ya? Luego el registro del kilometraje, como podrán ver ahí, excepto en las cargas, ¿ya? Ahí no le pongo el registro, porque no, es indiferente que le ponga ahí, no me genera ningún valor que le ponga en ese momento el kilometraje, pero sí en los tanqueados, ¿ya? De ahí la cantidad de galones que ingresaron con los que se tanqueó el vehículo, de ahí el precio total, ¿correcto? Y a partir de eso voy calculando acá en esta columna F el rendimiento manual, ¿ya? Eso ya es cálculo en función de los datos previos que se van acumulando, ¿sí? Ahí van viendo el rendimiento, ¿correcto? El precio por galón, el precio por kilómetro, ¿correcto? Y acá, por ejemplo, todo está en soles, ojo, ¿ah? Soles por galón, soles por kilómetro. Y acá el rendimiento de la computadora, que acá en estos obvié poner el dato, pero bueno, a partir de este momento sí, básicamente extraer la información de la computadora del vehículo para saber cuál era el consumo parcial que se había dado hasta ese momento. Y acá, claro, hay que tener un especial cuidado con esto porque acuérdense que este dato del consumo es acumulable. O sea, si yo no reseteo ese dato, obviamente después de tomarlo, ¿no? Si yo no reseteo ese dato al momento que estoy haciendo el abastecimiento y el control de ese o el registro de ese dato, entonces lo que va a pasar es que se va a seguir acumulando y me va a generar error para la siguiente toma de datos. Entonces, eso hay que considerar, ¿ya? Es el reseteo de este rendimiento para poder observar esa variación. Entonces, acá hay un contraste entre el rendimiento que me da la computadora y el rendimiento que me da el control manual, ¿sí? Hay varios aspectos acá que se consideran. Probablemente que el kilometraje que se pone está redondeado porque el instrumento del vehículo es número redondo. No me da el movimiento de los metros que podrían darse como adicional, ¿no es cierto? Y si no, me está redondeando de frente al valor que puede tener la computadora en el odómetro, en la medición del cuentakilómetros, ¿ya? Y de ahí también obviamente el tema de los decimales que se generan en los galones, también esto repercute, ¿ya? Y bueno, acá también está repercutiendo el hecho de poder trabajar como este medidor de rendimiento, en mi caso está en litros, entonces estoy utilizando un factor de conversión ya redondeado, entonces de cierta forma también esto va a afectar, ¿ya? Pero claro, no afecta en demasía, pero por esos temas se va viendo el contraste, ¿ya? Pero no importa, o sea, yo voy llevando en paralelo mi control, no me meto
a comparar por qué acá 32, por qué 36. Son cosas diferentes. Una cosa es el control manual que yo estoy haciendo y este es el control de la computadora. ¿A cuál le vaya a dar validez? Eso va a depender de todos los factores que vaya a considerar dentro de mi evaluación. Y yo puedo seguir llevando este control en paralelo y basarme a ambos para obtener métricas de evaluación. De eso no hay ningún problema, ¿ya? Pero el hecho es que justamente lo que me interesa de estos procesos de registro de estas actividades es obtener esto, esos datos de rendimiento, ¿correcto? Miren acá la cantidad que yo tengo, ¿no? Y así normalmente siempre lo he hecho a nivel laboral, esto es a nivel personal, ¿correcto? Porque yo ahorita no estoy gestionando flota. A nivel personal, yo voy llevando así el control de mi vehículo, mis anteriores vehículos también a nivel personal igual lo hacía, y a nivel laboral también mis sistemas de control eran muy parecidos con estas variables. ¿Ya? Eso primero. Muy bien, cerramos entonces esto y acá básicamente quería mostrarles lo siguiente. En la carpeta de administración de flota tenemos un PPT que es este 5.2, acá está, o 5.3, alguno de los dos. Voy a abrir para descartar. Está medio lento. Por uso grabado. Empiezo, ¿no es cierto?, a evaluar justamente el tema de poder monitorear y controlar todos estos aspectos de los egresos que se vayan a dar en la flota, justamente es en esta gestión operacional. Acá es donde se tiene ese objetivo, ¿no es cierto?, de monitorear y controlar los egresos, ¿no?, de la flota, del vehículo en realidad, porque esta curva le corresponde a un vehículo. Entonces, eso es lo que hago dentro de esta gestión operacional dentro de la vida óptima. Y acordémonos en el proceso inicial, en el CAPEX, lo que hacemos básicamente es proyectar, ¿no es cierto?, los costos, ¿sí? Proyectamos costos, ¿no? Proyectar costos, ¿ya? Entonces son dos aspectos distintos. Acá evalúo a futuro cuánto me costaría el consumo de combustible del vehículo. Acá lo que voy a hacer es empezar a monitorear, es decir, sacar información, obtener información, hacerle un seguimiento y generar un proceso de control. Ese proceso de control lo voy a poder realizar a medida que vaya acumulando datos, y todo esto lo convierta en información. Y para eso tengo que empezar a utilizar la estadística, ¿ya? Y sabemos que en el aspecto del combustible, ¿no es cierto?, la variable que nosotros podemos controlar es la del consumo de combustible, basado en el rendimiento del consumo de combustible del vehículo. Entonces, eso es lo que voy a intentar optimizar, porque yo quiero que se optimice ese rendimiento del consumo de combustible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a... Ya estamos. Entonces, lo que voy a hacer es, todos estos datos que tengo, los voy a copiar, ¿sí? Y voy a colocarlos acá. ¿Ya? Ahí está. Esa es nuestra base de datos. ¿Ya? Toda nuestra base de datos. Vamos a colocar acá base de datos de rendimiento, ¿no es cierto? Y eso está en kilómetros por galón.
Ahí está. Muy bien. Y con esto voy a empezar a hacer un análisis. ¿Qué pasa? Primero, para que el análisis sea valedero, yo tengo que extraer todos aquellos datos que no sean representativos para mi operación normal, ¿correcto? Porque de nada me sirve estar evaluando con esos 56, 51, 47, porque no son la operación típica del vehículo. Entonces, si yo considero esos valores, me va a salir algo erróneo, ¿correcto? Entonces, voy a tener que considerar con menos datos, eliminando todos estos datos que no deben contemplarse por no tratarse de la operación típica. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, hay un proceso para analizar. Voy a obtener de todo de toda esa base de datos el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Entonces, ahí los tengo. Valor mínimo y valor máximo, ¿ya? El valor mínimo, simplemente acá me apoyo del Excel, min le pongo y selecciono toda la base de datos, ¿ya? Entonces me va a dar el valor mínimo. Ahí está, 28.68 kilómetros por galón, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y para el máximo le voy a decir, perdón, le voy a decir máximo igual y voy a seleccionar todos los valores. ¿Ya? Y me va a salir el 59.15. Ahí está. Entonces, valor mínimo, valor máximo, ¿correcto? ¿Y qué voy a hacer con eso? Voy a calcular, mediante esta fórmula, el rango. No ven ahí el PPT, ¿no? Ahí está, ya. Mediante la fórmula, la diferencia es rango, ¿ya? Entonces, ese rango, según esta muestra, el rango de variación de la base de datos es de, fíjense, 30.47 kilómetros por galón. Entonces, yo no puedo tener una muestra cuyo rango prácticamente resulta ser el promedio de rendimiento típico de mi vehículo. Eso no es admisible. Entonces, eso me muestra que justamente tengo que sacar datos que no corresponden. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un trabajo de agrupar toda esta muestra de datos en intervalos, ¿ya? Entonces, para esto, ¿qué cosa tengo? Bueno, hay unas recomendaciones que me dicen que cuando voy a trabajar en intervalos, si tengo una muestra de datos de hasta 50, puedo trabajar entre 5 y 7 intervalos. Si tengo de 50 a 100, de 8 a 10 intervalos. Si tengo de 100 a 250, de 10 a 15, ¿ya? Y si tengo de más de 250 datos, de 15 a 20 intervalos. ¿Correcto? Entonces, este PPT que les he alcanzado, ya hay un trabajo ahí para que ustedes puedan analizarlo y está elaborado con 10 intervalos. Yo no voy a trabajar con 10 intervalos ahora para hacer otra cosa y para ver los resultados. Así es que vamos a trabajar con 11 intervalos. Voy a seleccionar 11 intervalos. Como dice de 10 a 15, voy a trabajar con 11 intervalos o con 12 intervalos. Ya mejor, con 12 intervalos vamos a trabajar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir número de intervalos. Número de intervalos. ¿Ya? Voy a tener 12 intervalos. Entonces, lo que me va
dar como resultado acá es que voy a tener algo que me menciona en el PPT, que es la marca de clase, que no es otra cosa más que la variación del intervalo, es decir, qué distancia hay entre el valor mínimo y el máximo del intervalo. Entonces me dice, esto se calcula en función de rango y el número de intervalos. ¿Ya? Entonces voy a poner acá, marca de clase, clase nada más voy a poner, ¿ya? Rango entre el número de intervalos. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más voy a hacer entonces? Lo que voy a hacer ahora es básicamente trabajar con esos intervalos. Entonces voy a poner acá intervalo y le voy a poner un nombre al intervalo. Intervalo 1. Y así voy a bajar hasta el intervalo 12. Ahí van a estar mis 12 intervalos. ¿Ya? De ahí, ¿qué voy a hacer? Para cada intervalo le voy a poner su valor mínimo y también su valor máximo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, el intervalo 1 voy a hacer que comience desde el valor mínimo con el valor mínimo de la muestra, o sea, este 28.68. ¿Ya? Y su valor máximo va a ser simplemente ese valor mínimo más la clase, que es la distancia que tiene el intervalo. ¿Ya? Ahí está. Entonces el intervalo 1 contendría los datos que están entre 28.68 hasta 31.219. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer acá es que el intervalo 2 tome el valor máximo del intervalo 1 y de ahí aplico la misma fórmula para el valor máximo para todos y también ya aplico la misma condición para el valor mínimo. Entonces ahí ustedes estarán viendo que ya salieron todos los valores mínimos de los intervalos y los valores máximos también. ¿Correcto? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora me interesaría hacer un conteo de esta información. Lo que quiero saber es, dentro de cada intervalo, cuántos datos de esta muestra están contemplados. A eso se le denomina frecuencia. ¿Ya? Entonces, voy a decir, a ver, ¿cuántos datos? Y para esto hay una fórmula, ¿no? Frecuencia se llama, ¿ya? También ponen así frecuencia en el Excel. ¿Y qué cosa les dice? ¿De qué datos les dice? Entonces seleccionan todos los datos de la muestra. ¿Ya? Punto y coma. En mi caso, mi Excel trabaja con punto y coma. De ahí me dice grupos. ¿Respecto a qué grupos? Entonces lo que yo quiero decirle es, dame la cantidad de datos de esta muestra que están dentro de cada intervalo. Entonces lo que le voy a decir en principio es que me considere a todos los datos que están por debajo del valor máximo. Por eso que selecciono esa columna del valor máximo. ¿Ya? Voy a hacer clic, le voy a dar Enter y voy a jalar esto para que pueda, espérenme un ratito. Lo que hay que hacer ahora con este tipo de fórmulas que son matriciales para trabajar acá con el Excel es que voy a arrastrar esto para que pueda hacer ¿no? Llevar la misma fórmula a nivel de todos los intervalos. Pero si se dan cuenta, dejo así marcado, porque acá en la parte inferior donde está mi cursor, me hace la suma de los datos. Y me suma 824 datos.
y yo no tengo 824 datos. Vamos a contar cuántos datos hay, ¿eh? Va a estar un poquito lento ya porque está por alguna razón sobrecargada la red y mi computadora parece que está haciendo alguna actualización automática o no sé qué, pero algo le está saturando. Bueno, entonces habíamos llegado hasta poder calcular esta frecuencia y habíamos jalado la fórmula para todos los intervalos, ¿no? Y con esto vimos que sumaba pues 824 datos, ¿no? Y lo que quería hacer era contar acá el número de datos, ¿sí? Entonces simplemente acá con la fórmula contar nada más, ¿ya? Así se le pone contar y seleccionan todos los datos que tiene. Entonces miren, tenemos pues 115 datos. Entonces, ¿de dónde han salido los 824 que dice acá, no? ¿Qué pasa? Que como le he dado solamente una restricción a este cálculo, porque le he dicho solamente, dame todos los valores que están debajo de estos valores que están en el intervalo o en el valor de máximo de cada intervalo. Obviamente va a contar pues toda esa cantidad. Entonces tengo que darle la restricción de que cuente los valores que están por debajo de este valor máximo, pero que están por encima del valor mínimo. Entonces lo que se hace en estos casos es lo siguiente. Selecciono nuevamente esos datos, aprieto F2, aparece, miren, esa fórmula, y acá juntas voy a apretar 3 teclas a la vez, ¿eh? Control, Shift, Enter. Y se va a arreglar todo esto y ya me generó esa condición. Y miren, ahora la suma aparece 115 datos. ¿Ya? Ya saben, voy a repetir, ¿ya? Seleccionado, F2, Control, Shift, Enter. ¿Ya? Y aparecen los 115 datos. Perfecto, ahí está. Entonces, esto es lo que necesitábamos poder calcular. ¿Ya? Entonces nos daremos cuenta que a través de este análisis, el grueso de los datos están entre estos dos y ahí posiblemente hasta este tercer intervalo. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver qué nos dirá nuestro análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer es voy a calcular una frecuencia relativa. En este caso, esta frecuencia relativa me va a ayudar a definir el porcentaje de datos que se encuentra en cada intervalo respecto al total. ¿Ya? Entonces, miren, sería la frecuencia entre el número de datos. Y voy a bloquear para poder jalar esa fórmula. Y le voy a poner porcentaje. Ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que la información que me está dando es que, por ejemplo, en el intervalo 1 están el 7.83% de los datos de la muestra. En el intervalo 2 el 35.65%. En el intervalo 3 29.57% y así en los distintos intervalos. ¿Ya? Entonces me voy a llevar a otra hoja los datos de la frecuencia relativa, ¿ya? Voy a poner ahí el análisis estadístico. Y lo que voy a hacer es llevarme el intervalo, ¿ya? Copiar nada más, voy a copiar el intervalo y
voy a copiar también la frecuencia relativa. Pero lo voy a llevar acá y le voy a poner un pegado especial que me dé como número. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ordenar esta información de mayor a menor. Todo por la frecuencia relativa. ¿Ya? Ordenar de mayor a menor. Voy a ampliar porque quiero que considere la primera columna también. Ahí está. Ya me está dando ese orden de la información o del porcentaje de los datos. Y ahora voy a calcular lo que es la frecuencia acumulada. Entonces voy a ir acumulando, ¿no es cierto?, las cantidades porcentuales que se están dando hasta cada intervalo. Y ahí puedo ver esos valores porcentuales. Bueno, básicamente, ¿para qué hago esto? Voy a hacer un análisis, ¿sí?, de Pareto para poder justamente dedicarme a analizar el 80% de los datos. ¿Ya? Entonces acuérdense que, bueno, se trabajaba a nivel de la frecuencia relativa con un gráfico de barras, ¿sí? Ahí está, la frecuencia relativa, ¿ya? Después, lo que vamos a hacer es básicamente ubicar los intervalos correctos abajo. Ahí está. ¿Qué intervalos están ahí? ¿Ya? Ahora sí. Luego voy a llevar la frecuencia acumulada. ¿Ya? Está sufriendo un poco la computadora. Ya. Voy a seleccionar frecuencia acumulada. Espérense, ya va a salir ahorita. Ahí está. Hay un desfase fuerte de la red. Ya, pero ahorita ya va a aparecer. Luego lo que voy a hacer es cambiar esas frecuencias acumuladas, que no quiero que aparezcan con barras, sino lo que quiero es que aparezcan con líneas. Ya. Y esa frecuencia acumulada la voy a llevar hacia el eje secundario para que finalmente nuestro Pareto pueda quedar culminado. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente porque está... Sí, no es que se haya congelado, sino que la azules. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenía que trabajar? Ya saben, al 80%. Entonces voy a trazar rápidamente las líneas, ¿ya? Este 80% más o menos que coincide con la barra número 3, o sea, la del intervalo 4. Entonces voy a poner acá un dato de 3 que llegue hasta el intervalo 11. ¿Y por qué me ha jalado y no me ha jalado el intervalo 12? Ah, no, ahí está, perdón. Hasta el número 12. Ya está. Y todo está al 80%. ¿Ya? Ve, todavía no se actualiza para ustedes los datos. Pero bueno, voy a graficar rápidamente. En el video lo van a ver, ¿ya? Entonces, mientras les voy explicando, voy a ingresar esas líneas, ¿ya? La línea horizontal primero. Ya estoy ingresando los datos para la línea horizontal. Ahorita esperemos que se actualice para ustedes la imagen.
¿ya? Y estoy actualizando los datos nada más. Ya, ahora sí está apareciendo a tiempo real. Ya está. Bueno, y esta línea horizontal ven que excede un poco, ¿no es cierto? La línea naranja. Entonces le voy a poner 3.3 de repente, no mucho, 3.2, ya, por ahí está. 3.2, voy a trazar la línea vertical, ¿ya? Debe estar en 3.2 siempre y variar de 0 a 80%. Esas son las coordenadas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que esto ya trabajamos también antes con repuestos? Espérenme que está demorando el... Voy a agregar esa línea vertical, ¿ya? Ahorita que me va a permitir el Excel. Muy bien, entonces le doy los datos de X y le doy los datos de Y. Y ya está. Ahí apareció la línea amarilla. Vamos a guardar el archivo mejor porque no vaya a ser que se nos malogre ¿ya? Todo este avance. Entonces vamos a cambiarle de color nada más. Color rojo vamos a poner para que se pueda distinguir. Ahí está. Entonces, ustedes estarán viendo ya que los intervalos que representan el 80% de los datos, ¿no es cierto?, son el intervalo 2, 3 y 4. Entonces, de nada me sirve estar viendo los datos que están en los intervalos 1, 5, 9, 8, 12, 6, 7, 10 y 11. Esos son los datos que tengo que sacarlos de mi análisis. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá nueva base de datos. ¿Ya? Mi nueva base de datos, que lo que voy a hacer es básicamente copiar todos estos datos y voy a colocarlos acá. Espérenme. Voy a eliminar esta celda. Y lo que voy a hacer es ponerlos en una sola columna, ¿ya? Porque tengo que eliminar pues datos de esos intervalos que no voy a evaluar, ¿ya? Entonces, rápidamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlos a todos en una sola columna y debería tener el último dato que esté en la fila 115. Ajá, acá ha pasado algo, miren, me llevé menos 2 datos, ¿sí? Ahí está, ya estoy en el 115, ¿correcto? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a ordenar esto de menor a mayor, ¿ya? De menor a mayor, ahí están los datos, ¿correcto? Y lo que voy a hacer ahora en este proceso es básicamente dirigirme acá, ¿no? Al análisis primero y verificar que solamente tengo que trabajar con los intervalos 2, 3 y 4. Entonces, eso me va a decir, por ejemplo, que no debería trabajar con valores de rendimiento que estén por debajo de 31.22 y tampoco con los datos que estén por encima de 38.837. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que voy a eliminar. Primero elimino a los que están por debajo de 31.22. Entonces, miren, hasta acá, por ejemplo, ya no voy a utilizar esos datos. ¿Ya? Ahí está. 31.22 es el mínimo y acá tengo 31.27. Y después el máximo que me hice es 38.837. Entonces voy a ir al 38, ¿sí? Dice 38.837, 38.83, que es ese será el último valor que voy a considerar. Elimino todos estos y tengo 91 datos. Vamos a comprobar si entre estos tres intervalos me da 91, ahí está. Son 91 datos, ¿correcto? Pueden ver acá en la parte inferior, ¿ya? Entonces está bien. Ya esta es mi nueva base de datos, ¿ya? La voy a dejar así, en esa columna nada más. Ahí están los datos filtrados, ¿ya? Para que sepamos qué cosas son. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Estos datos sí los voy a empezar a analizar, ¿ya? Lo que voy a sacar acá es el promedio de todos estos datos. Entonces el promedio, voy a sacar el promedio con el Excel, promedio, y selecciono todos los datos, ¿correcto? Ahí está. Entonces lo que me dice, voy a ampliar un poquito esto, lo que me dice es que el promedio de estos datos es este valor de rendimiento, ¿ya? Pero acuérdense, según lo que hicimos en la proyección, que había una desviación estándar, ¿sí? Entonces, esa desviación, voy a poner acá la desviación, ¿sí? Entonces, ya saben, desviación estándar, acá está, ¿ya? Y selecciono los datos. Y ya está, me sale 1.76 y tantos, ¿ya? Y eso va a ser en kilómetros por galón también. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de esto? Lo que voy a decir acá en este caso es que voy a tener un margen de control para el rendimiento. Y ese margen de control va a tener un rendimiento de combustible mínimo, ¿ya? Y un rendimiento de combustible máximo. Ahí está. ¿Y cómo va a variar? Bueno, el rendimiento de combustible mínimo va a ser el promedio menos esta desviación estándar, ¿sí? Entonces, esos van a ser mis valores admisibles, ¿correcto? Como mínimo. Y el máximo va a ser este valor más la desviación estándar, ¿ya? Quiere decir que para las operaciones de este vehículo, yo debería trabajar en un margen de rendimiento de consumo de combustible de 32.51 a 36.04 kilómetros por galón, ¿sí? Si es que yo tengo valores por debajo de este rendimiento mínimo, tengo que generar alguna acción necesariamente, ¿ya? Y si estoy por encima, de todas maneras, también tengo que generar alguna acción. Porque si yo tengo valores dentro de mi operación rutinaria, cotidiana, tengo operaciones en las que voy a tener valores por encima de este valor, ¿por qué no siempre podría tener esos valores? ¿Correcto? Entonces, si se puede llegar a esos valores,
es aspirable poder estar permanentemente en esos valores de alto rendimiento, ¿correcto? Eso es lo que se hace con los márgenes de control del consumo de combustible. Si lo quiero convertir a consumo, voy a poner acá consumo de combustible, miren, mínimo, ¿ya? Consumo de combustible máximo, y acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el consumo de combustible, acuérdense, es la inversa del rendimiento. Entonces, un rendimiento máximo me va a dar un consumo de combustible mínimo. Y un rendimiento de combustible mínimo me va a dar un consumo de combustible máximo. Entonces, miren esto. El consumo de combustible mínimo va a ser 1 entre el rendimiento máximo. Debería ser mi consumo máximo, voy a dejar ahí, 0.0277 galones por kilómetro. Y el máximo debería ser la inversa del rendimiento de combustible mínimo. 0.031 galones por kilómetro. ¿Correcto? Ese debería ser entonces el rango de variación del consumo de combustible para este vehículo. ¿Ya? Eso es lo que se trabaja a nivel de combustibles. Y esto es dinámico. Cada cierto tiempo que se van incrementando datos, mayor cantidad de datos va a ser mejor. Entonces hay datos de rendimiento, uno, otro. Cada cierto tiempo hacer revisión y volver a establecer el margen de control. Y en función de esto, seguir evaluando, ¿no? Si hay datos atípicos fuera de lo cotidiano, dedicarse al 80% del conjunto de datos y eliminar para el análisis, no eliminarlos de la base de datos, sino eliminar para el análisis los datos que no sean acordes con lo típico de la operación. ¿Sí? No sé si tienen alguna... Ya, entonces ahí están los datos de durabilidad, ¿no es cierto?, obtenidos, ¿sí? Es una muestra, ¿no es cierto? Porque eso no es lo que he observado en el mercado, no es lo que se va a dar con mis vehículos. Entonces, durabilidad de neumáticos, y todo eso está en kilómetros, ¿ya? Entonces, acuérdense que acá trabajamos con una evaluación, ¿no es cierto?, respecto al promedio, desviación de estos datos de la muestra, ¿sí? Entonces acá, respecto a la muestra, tenía el promedio de la muestra, ¿no? Y la desviación de la muestra, que eran datos importantes para poder trabajar. Entonces el promedio de esta muestra lo tengo ahí, promedio, ¿sí? Ahí está, en kilómetros. Y la desviación, ¿no es cierto?, que también la selecciono ahí en función de todos estos datos. Ahí está. Pero todo esto era referido a la muestra. Entonces se acordarán, voy a jalar la fórmula Inés. Ahí tenemos el análisis que voy a realizar, ¿no es cierto?, para obtener el promedio de la población. ¿Sí? Muy bien, entonces regresamos. Vámonos al Excel. Ya está. Entonces tengo el promedio de la muestra, la desviación de la muestra. Entonces, ¿qué cosa quiero obtener? Yo quiero obtener justamente la durabilidad, ¿no es cierto?, en intervalo
de los neumáticos de mis vehículos, que va a ser mi población. Entonces, justamente, para la población vamos a obtener una durabilidad mínima y una durabilidad máxima. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a hacerse esto? Bueno, básicamente tomando en cuenta el promedio de la muestra, ¿no es cierto? Y sumándole ese error. Entonces vamos a calcular por acá el error, ¿ya? De una vez, el error para jalar ese valor. 1.96 por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos, que son 10. 10 datos de la muestra. Ahí está el error. Entonces, otra vez, duración mínima de los neumáticos va a ser promedio menos el error. Y ahí estarían dándome esa durabilidad mínima. Y la durabilidad máxima sería este promedio de la muestra más el error. Y ahí me da ese valor, ¿no es cierto?, de durabilidad máxima. ¿Ya? Luego, lo que ya tengo de este análisis es que este camioncito viene con 2 neumáticos delanteros que me cuestan 280 y 4 neumáticos posteriores que me cuestan 220 soles. Lo voy a poner a dólares, ¿ya? Porque todos nuestros costos los estamos sacando en dólares. Entonces, acá voy a hacer neumáticos, cantidad y precio. Una pequeña tablita, ¿ya? Ya saben, el precio en dólares. Ya estamos. Neumáticos delanteros son 2. Posteriores son 4. Viene eje gemelado. Y ahí tengo 280 y 220. 280 entre 3.36. Ahí está. Ese va a ser el precio. 83.33. Y 220 entre 3.36, 65 y tantos. Ya está. Listo. Entonces, ahora voy a tener que costear, voy a proyectar el costo de los neumáticos para estos mis camioncitos. Entonces, ¿cuál es mi peor condición de durabilidad? ¿La mínima o la máxima? Ustedes me dirán. ¿Y para qué esto? Porque voy a utilizar esta fórmula, ¿correcto? Para poder hacer ese costeo, ¿ya? Entonces, número de neumáticos por precio unitario sobre durabilidad. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, díganme ustedes, ¿qué durabilidad uso? ¿La mínima o la máxima? Estoy haciendo proyección. ¿Cuál me conviene? ¿Me conviene utilizar la máxima? ¿O debería utilizar la mínima? Porque debería ponerme en la peor condición. Mínima. Perfecto. Me dice mínima. Ya está. Entonces sí, efectivamente, esa es la que voy a elegir, la durabilidad mínima. Y entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a costear los neumáticos por separado. Primero, costo neumáticos, ¿ya? El costo de los neumáticos. ¿En qué unidades? En dólares por kilómetro. ¿Ya? Entonces, acá voy a calcular, usando la fórmula de la pizarra, ¿ya? 2 por precio unitario entre su durabilidad. Ahí me sale ese valor. ¿Ya? Y acá lo mismo. 4 por 65.48 entre su durabilidad. Y me sale ese valor. Entonces,
mi proyección de costo de los neumáticos, CN, va a ser la suma de ambos valores, ¿ya? Y ahí estarán viendo ustedes cuánto estaría costándome me estarían costando los neumáticos para estos mis camioncitos.